Sistemas de coordenadas. La Tierra hace, además de otros, los siguientes movimientos simultáneamente. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿vale? Se conoce como traslación, ¿vale? Y su periodo, como todos sabéis, es de 365,2422 días. El plano de referencia que forma la Tierra en su órbita, el plano de la órbita elíptica, se llama eclíptica, ¿vale? El movimiento de la Tierra alrededor de su eje imaginario, que pasa por el polo norte y polo sur, se denomina rotación, el movimiento de rotación, y ya sabéis también que dura pues un poco menos de 24 horas, 23 horas, 56 minutos, 4,1 segundos. Y además hay otros dos movimientos, el movimiento de precesión, que dura 26.000 años más o menos, que es un movimiento como el de una peonza cuando rota en el suelo, de esta manera, y el movimiento de novación, que es vibraciones de ese movimiento de precesión que tiene un periodo de aproximadamente 18 o 19 años, 18 años y medio creo que es concretamente. En esta transparencia tenemos la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol. Hay que decir que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica, pero es prácticamente circular. La excentricidad de esa órbita es muy pequeña, 0,01673, de tal manera que los ejes mayor y eje menor de la elipse son muy similares, pero el punto en el que más cerca está la Tierra, el momento del año en el que más cerca está la Tierra del Sol, es el 2 de enero, que se denomina perigelion, de perigeo, perigelion, helios, es Sol. Y el momento que está más alejada es el 5 de julio, en el punto que se llama aphelion, ¿vale? También hay que darse cuenta que la Tierra está inclinada a 23,5 grados, su eje de rotación está inclinado a 23,5 grados respecto al plano de la eclíptica, y eso produce las estaciones del año. En esta transparencia, además del plano de la eclíptica y la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a él, tenemos también el plano de rotación de la órbita elíptica de la Luna alrededor de la Tierra, que forma un ángulo de 5 grados de inclinación con respecto a la eclíptica, que es el plano de traslación, plano de la elipse que sigue la Tierra, lo vuelvo a repetir. Y aquí tenemos un poco todo el sistema Tierra-Luna-Sol. Todos estos efectos pueden explicar cosas como las fases de la Luna. La órbita de un satélite se puede describir bajo diversos sistemas de coordenadas, ¿vale? Los más usados son los siguientes: el sistema heliocéntrico eclíptica, ¿vale? Este sistema de coordenadas usa el centro del Sol como origen y es muy usado, es muy válido para discutir acerca de órbitas donde el Sol es el foco de la órbita. O sea, por ejemplo, pues misiones en las cuales pues lanza satélites para exploración espacial, un satélite que va a Marte o un satélite que va a Venus, cosas así, ¿vale? En este sistema de coordenadas, la órbita de la Tierra forma el plano fundamental, ¿vale? El plano XY. Y el eje vertical, el eje Z, es el vector normal a dicho plano. El eje X es un poco más difícil de definir y es la línea que une el centro de coordenadas, que es el centro del Sol, con el centro de la Tierra cuando la Tierra está en el equinoccio de primavera, exactamente el 21 de marzo, ¿vale? El 21 de marzo, en el momento que ocurra el equinoccio de primavera, que la hora es variable cada año, ¿vale? El segundo sistema de coordenadas más usado es el sistema geocéntrico ecuatorial. En este, el sistema de coordenadas usa el centro de la Tierra como origen, ¿vale? Usa el círculo del ecuador de la Tierra como el plano fundamental, ¿vale? Con el eje Z, el eje positivo Z, apuntando al polo norte de la Tierra, ¿vale? El eje X se define exactamente igual que en el otro sistema heliocéntrico eclíptico, ¿vale? El eje X es la línea que une el centro de la Tierra con el centro del Sol en el equinoccio de primavera,
¿vale? En el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, 21 de marzo. Bien, más definiciones. ¿Qué es un día sideral? Un día sideral es 86.164,1 segundos, que son 23 horas, 56 minutos, 4,1 segundos, que es el tiempo que le cuesta a la Tierra dar exactamente una rotación sobre sí misma, ¿vale? Y un año tropical, eso es un día sideral. Un año tropical es el tiempo que le cuesta a la Tierra dar una órbita alrededor del Sol, que es exactamente 365,24,22 días. En el calendario de Julio César introdujo el año bisiesto con una aproximación de 365,25, pero como esa no era suficiente, en el año 1582 el Papa Gregorio III abolió los años bisiestos múltiplos de 100 y de 400 y ese mismo año suprimió los días del 5 al 14 de octubre, ¿vale? Para ajustar. Debido a ese cambio, ahora la aproximación es de 365,24,25. Aún así no es perfecta. Y en algún momento de nuestra historia, pues habrá que ajustar, perdiendo algún día o cosas así, suprimiendo algún día. El primer día juliano, ¿vale? Se determinó como las 12 del mediodía del 4713 a.C., de tal manera que el 1 de enero del año 2000, al mediodía, era el día juliano 2.452.545. También hay que definir el tiempo universal, que es el tiempo solar medio en el meridiano de Greenwich. Para definir la posición de un satélite con respecto al suelo, a la Tierra, en este caso, en un sistema de coordenadas geocéntrico. Como sabemos, en este sistema de coordenadas, el eje X está dirigido al punto vernal o primer punto de Aries, que también se le llama así, que es el punto que une el centro de la Tierra con el centro del Sol, el 21 de marzo. Ya sabéis que el eje Z está perpendicular al plano ecuatorial. Entonces, definimos el nodo ascendente como el punto de la órbita, es este punto de aquí, ¿vale? Punto de la órbita donde el satélite cruza el plano ecuatorial cuando viaja hacia el norte. Y el nodo descendente es el punto de la órbita donde el satélite cruza el plano ecuatorial cuando viaja hacia el sur, ¿vale? Este de aquí. Por último, la línea de nodos es la línea que conecta el nodo ascendente con el nodo descendente y pasa, por lo tanto, por el centro de la Tierra. Conecta ascendente y descendente. Para definir la posición de un satélite, tenemos que resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Y esta ecuación tiene una derivada del vector de posición con 3 coordenadas y, de hecho, se necesitan 6 parámetros para caracterizar completamente la posición de un satélite, ¿vale? Esos 6 parámetros son los siguientes. Por un lado tenemos el eje semimayor de la elipse A, la excentricidad de la elipse y su inclinación, ¿vale? Su inclinación lo podéis ver aquí, ¿vale? Aquí tenemos la elipse, es esta de aquí. Bueno, pinto la parte de allá para no borrarla. ¿Vale? Esto sería pues, el centro de origen de coordenadas, por ejemplo, el centro de la Tierra. ¿Vale? Esas tres son magnitudes así más o menos fijas que definen la elipse, pero luego hay más detalles. Queremos definir, recuerdo, la posición de un satélite. Está la extensión recta del nodo ascendente, que es omega, que es este ángulo de aquí. ¿Lo veis? Esto es el eje X, ¿vale? Que este es el punto vernal, el punto que une el centro de la Tierra con el centro del Sol, el 21 de marzo, como hemos dicho antes. Y este ángulo es el ángulo por donde pasa la elipse ascendiendo, cuando el satélite asciende y pasa el ecuador, ¿vale? En este caso sí, el centro de la Tierra, ¿vale? El ecuador del Sol, un sistema heliocéntrico. Luego está el argumento del perigeo, que es este ángulo de aquí, que nos indica que el perigeo está en este punto, ¿vale? Tenemos que saberlo también. Y por último está la anomalía cierta, que es esta letra de aquí, nu, que es esta aquí, que nos indica la posición exacta en el momento actual del satélite, ¿vale? Es otro ángulo. Hay también unos conceptos importantes que destacar. Por un lado está la inclinación,
que es entre 0 y 180 grados, que es el ángulo entre el plano orbital y el plano ecuatorial de la Tierra. Y si la inclinación está entre 0 y 90 grados, la órbita es prógrada, o sea que rota en la misma dirección que la Tierra. Y si está entre 90 y 180 grados, la órbita es retrógrada, o sea que rota en dirección opuesta a la rotación de la Tierra, ¿vale? Además está la ascensión correcta del nodo ascendente, que es el ángulo omega, que es este ángulo de aquí, que también está definido en la anterior transparencia. En esta están todos definidos, ¿vale? Es el ángulo que forma el eje X, ¿vale? El eje X de nuestro sistema de coordenadas geocéntrico, con la línea de referencia que conecta los nodos ascendente y descendente, la línea de nodos, ¿vale? También está el argumento del perigeo, omega, que es este de aquí, este ángulo de aquí, que es el ángulo que hay desde el plano de referencia, el plano ecuatorial, al perigeo, ¿vale? Y por último, la anomalía correcta, nu, que es realmente la posición del satélite medida desde el perigeo. En esta transparencia podemos ver cómo es una órbita prógrada con una inclinación entre 0 y 90 grados y una órbita retrógrada con una inclinación entre 90 y 180 grados. Ejemplos de órbitas. Vamos a ver algunos tipos de órbitas. Por ejemplo, están las órbitas geosíncronas, en las cuales su periodo, tau n, es un múltiplo o submúltiplo del periodo de rotación de la Tierra, tau e. O sea que m por tau n es igual a n por tau e, donde m y n son números naturales. Por ejemplo, ejemplos de esta órbita está la órbita gestacionaria, la órbita Molnia, que da 2 vueltas el satélite da 2 vueltas a la Tierra al día, y la órbita Tundra, que también es una órbita elíptica que da una vuelta al día también. Es como la geoestacionaria, pero elíptica. Y luego están las órbitas heliosíncronas o síncronas con el Sol, en las cuales el tiempo solar local del satélite no cambia en un punto específico, donde tau i es el periodo de traslación, ¿vale? Que es 365,25,22 días. Y estas órbitas son prácticamente polares alrededor de la Tierra. Entonces, la regresión diaria nodal es igual a 360 grados por tau e partido tau i. Tau e es el periodo de rotación de la Tierra y tau i el periodo de traslación de la Tierra. Y la regresión nodal por órbita es 360 grados por tau n partido tau i. ¿Vale? Tau n es el periodo de rotación del satélite. Por ejemplo, para una altura de 800 kilómetros y una inclinación de 98 grados, que es una órbita retrógrada, tenemos una órbita de este estilo, ¿vale? En este tipo de órbitas heliosíncronas, el plano orbital rota dependiendo de la estación. Por ejemplo, veis aquí el satélite, ¿vale? En este caso, el plano de rotación es este de aquí, ¿vale? En este caso, ha rotado es este de aquí. ¿Qué ventajas tienen estas órbitas? Pues que para el satélite siempre es la misma hora del día y son muy interesantes, por ejemplo, para observación de la Tierra, para tener la misma cantidad de luz sobre la Tierra y poder ajustar todo mejor, todos los datos. La órbita más conocida es la órbita geoestacionaria. Para esta órbita, el satélite permanece aparentemente estacionario para un observador sobre la Tierra. Esta órbita debe ser síncrona con el movimiento de la Tierra. El periodo debe ser igual a un día sideral, o sea, de 23 horas, 56 minutos, 4,1 segundos, y además es una órbita prógrada, o sea, que gira en la dirección de la Tierra. La órbita debe estar en el plano ecuatorial para prevenir movimientos relativos norte-sur, o sea, que su inclinación debe ser 0 grados. La órbita debe ser circular, o sea, que su excentricidad es igual a 0. Así el movimiento del satélite es uniforme. El centro de la Tierra debe de estar a 42.164,2 kilómetros de esta órbita, debido a la tercera ley de Kepler. El espaciamiento entre dos satélites cercanos en la órbita geoestacionaria, para evitar interferencias importantes, debe ser de en torno a 2 grados, unos 1.500 kilómetros, pero en áreas con mucha necesidad, con mucha congestión, esta separación puede ser menor.
Y las desventajas de esta órbita es que no se cubren las regiones polares y que además es bastante inestable, con lo cual requiere un montón de combustible para mantener su posición. ¿Qué significa que sea inestable? Que un satélite en la órbita geoestacionaria, debido a derivas, se sale de ella y entonces hay que estar constantemente recolocándolo. Aquí podéis ver, por ejemplo, pues una imagen donde el satélite se mantiene en un ángulo de 0,1 grados visto desde la superficie de la Tierra en un cubo pues de esas dimensiones, de unos 85 por 75 por 75 kilómetros. Hay que mantenerlo ahí, ¿vale? Otro ejemplo de órbita, de la cual también hemos hablado previamente, es la órbita Molniya, que se usa para cubrir regiones polares. En esta se necesitan 3 satélites para cobertura completa. Esta órbita concretamente tiene una inclinación de 63,4 grados, un periodo, la mitad del periodo de rotación de la Tierra, 11 horas 58 minutos 2 segundos, una excentricidad que puede variar entre 0,6 y 0,75 y, por ejemplo, para 0,71 el apogeo está a 39.105 kilómetros y el perigeo a 1.250 kilómetros. En esta imagen de aquí abajo se puede ver la posición subsatelital en la Tierra debido al movimiento del satélite. En estos puntos es donde el satélite está en el perigeo, en el apogeo, o sea, está bastante estable. Y en estos puntos se mueve muy rápidamente. Luego se mueve muy rápido y vuelve al otro apogeo, donde se mueve despacio. Aquí tenemos otro tipo de órbita, la órbita Tundra, que también se usa para cubrir regiones polares y se necesitan 3 satélites para cobertura completa. Tiene, igual que la órbita Molniya, una inclinación de 63,4 grados, un periodo de 23 horas 56 minutos 4,1 segundos, una excentricidad de entre 0,25 y 0,4 y, por ejemplo, para la excentricidad de 0,4 el apogeo estaría a 46.340 kilómetros y el perigeo a 25.231. Como vemos, es una órbita bastante menos elíptica que la Tundra, que la Molniya. En esta imagen, en este vídeo de aquí, podemos ver la posición subsatelital de cada uno de los satélites Sirius, Sirius 1, Sirius 2 y Sirius 3. Y si nos fijamos, pues en la zona esta de aquí, que coincide con el apogeo, siempre más o menos tenemos un satélite metido en este hueco. Con lo cual podríamos apuntar la antena a él, a esa zona. Es conveniente en este punto hablar de lanzadores de satélites, debido a que el lanzamiento de un satélite es un segmento distintivo de los otros, ¿vale? Y el lanzamiento, de hecho, es algo de importancia crítica para poner en órbita los satélites, debido a su alto coste y a veces a la fiabilidad. Hay 2 tipos básicamente de lanzadores, los que son no reutilizables y los reutilizables, ¿vale? Históricamente, pues los no reutilizables, los más conocidos por nosotros, pues son Ariane, que es de la Agencia Espacial Europea, Atlas, Saturno, Delta y Titán de la NASA, Proton y Soyuz de Rusia, Long March de China, los H1, H2A, H2B de Japón, y ahora hay muchos más. Y los reutilizables, pues tenemos el satélite espacial de la NASA y últimamente pues tenemos pues la compañía SpaceX de Elon Musk, también tiene vehículos reutilizables y están saliendo muchas más. En esta imagen podemos ver un ejemplo sencillo de cómo poner un satélite geoestacionario en órbita. De hecho, el lanzador no lleva el satélite hasta la órbita geoestacionaria. El lanzador lo lleva hasta una altura de unos 200 kilómetros normalmente, donde el satélite se queda haciendo una órbita circular, ¿vale? Durante un tiempo, hasta que en un determinado momento, en el perigeo de esta órbita elíptica que vemos aquí, se le da un empujón al satélite y se monta en esta órbita elíptica, que puede ser una que nos lleve hasta cuyo apogeo sea la distancia geoestacionaria, o pueden ser otras muchas de transición, ¿vale? Normalmente es este el caso. Y luego ya, una vez que estamos en el apogeo de esa órbita elíptica en la distancia geoestacionaria, le damos otro empuje más y nos subimos ya en la órbita geoestacionaria, que es circular. Aquí, en esta imagen, lo podemos ver pues un poco en una perspectiva desde un ángulo, de ver lo que hace el satélite.
y en este pues es más o menos lo mismo que he explicado en la figura anterior. Distorsiones de las órbitas. La órbita de un satélite alrededor de la Tierra está afectada por varios factores. Entre ellos, pues uno de los más importantes es la irregularidad del campo gravitacional de la Tierra, lo cual es importante en órbita geoestacionaria. También hay que añadir las fuerzas gravitacionales de la Luna, del Sol y en menos medida de otros planetas, las fuerzas de la radiación solar, de la presión de radiación solar, que se conoce también como viento solar. En órbitas bajas, la fricción de la atmósfera y también la interacción con una cosa que se llama los cinturones de Van Allen, que lo vamos a ver posteriormente. De hecho, los efectos de la gravitación irregular son debidos a que la Tierra no es una esfera perfecta. De hecho, está achatada en la región polar, unos 21 kilómetros, y además no presenta, por lo tanto, no presenta simetría de revolución. De hecho, hay otras asimetrías e irregularidades que vamos a destacar ahora. El eje mayor ecuatorial está en 15 grados oeste y 165 grados este, y el eje ecuatorial menor está en 75 grados este, 105 grados este, que es 20 metros más pequeño que el eje ecuatorial mayor. El eje polar es 21 kilómetros menos que el eje ecuatorial. También hay irregularidades en la rotación de la Tierra y hay no uniformidad de la masa debido a el movimiento del agua y de la corteza terrestre por efecto de la atracción de la Luna. De hecho, en esta figura que tenemos aquí podemos ver pues un poco cuáles son las fuerzas gravitacionales de la Tierra, que en vez de ser una esfera perfecta con todo el mismo color, pues tiene pues zonas donde tiene mayor campo gravitatorio que otras zonas que tienen menor. Y depende encima de la posición de la Luna y de la posición del Sol. Luego, las leyes de Kepler, que estaban solo simplificadas a dos cuerpos, en este caso Tierra-satélite, si añadimos más cosas, pues no son del todo válidas y las perturbaciones en las órbitas de los satélites producidas por las fuerzas gravitacionales de la Luna, el Sol y en menos medida de otros planetas son debidas a, primero, el plano, la eclíptica. Acordaros que la eclíptica era el plano de traslación de la Tierra respecto al centro del Sol, ¿vale? La eclíptica está inclinada 7,3 grados respecto al ecuador del Sol, ¿vale? Aquí lo vemos. La rotación de la Tierra, ¿vale? No la traslación, la rotación está inclinada 23,5 grados, aquí lo vemos, el eje de rotación de la Tierra respecto al plano de la eclíptica. Y la Luna rota inclinada 5 grados, aquí lo vemos, con respecto al plano de la eclíptica. El resultado de todas estas fuerzas, del Sol, Luna, del sistema Sol, Luna, Tierra, satélite, produce una modificación del plano orbital en satélites de órbita geoestacionaria de 0,85 grados en un año medio. Con lo cual se necesita constantemente corregir la inclinación de los satélites geoestacionarios. Debido a esto, hay satélites geoestacionarios que se colocan inicialmente debajo del plano ecuatorial para incrementar su vida operacional, para que se colocan debajo para que estas aceleraciones los vayan subiendo poco a poco y necesitemos menos combustible para recolocarlo constantemente. Las distorsiones debidas al efecto del viento solar cambian la excentricidad de la órbita con un periodo de variación de un año. El viento solar también acelera el satélite y puede causar giros si la dirección del viento solar no
no cae en el centro de masas del satélite. Y para satélites en baja órbita, también tenemos que tener en cuenta el viento solar, que es irradiado por la Tierra, lo que se denomina albedo, que incrementa la presión un 20% adicional. Las distorsiones en la órbita de los satélites debido a la fricción aerodinámica con la atmósfera es importante para satélites en baja órbita, de 200 a 400 kilómetros de altura. Por ejemplo, la Estación Internacional Espacial Internacional, ISS, debe constantemente corregir su órbita para evitar caer a la Tierra. Hasta 3.000 kilómetros de altura, la fricción no se puede, hay que tener en cuenta la fricción, no puede despreciarse debido a las capas más altas de la atmósfera. Y la mínima altura operacional de un satélite es 180 kilómetros, debido a esto también. El principal efecto de la fricción es, si tenemos una órbita elíptica, que se reduce el semieje mayor de esta, con lo cual se hace más circular. Y si la órbita es circular, la forma circular se mantiene, pero debido a la fricción baja su altura y se incrementa su velocidad debido a la tercera ley de Kepler. ¿Vale? Circular shape, la forma circular se mantiene estable. ¿Vale? Pero baja y se incrementa su velocidad. Para evitar la interacción de los satélites con los cinturones de Van Allen, las órbitas se diseñan teniendo en cuenta la presencia de estos. Los cinturones de Van Allen son toroides con alta energía, con partículas de alta energía, electrones y protones, como consecuencia de la presencia del campo magnético de la Tierra. La distribución de los cinturones de Van Allen tiene polos magnéticos que son diferentes de los polos geográficos y también tiene ciertas anomalías como la anomalía del Atlántico Sur. ¿Qué es lo que ocurre con los cinturones de Van Allen? Pues los cinturones de Van Allen pueden destruir, pueden dañar al equipamiento de un satélite debido a la radiación, pero también protegen a los satélites de baja órbita de la radiación solar. Los satélites y los vuelos que llevan personas deben de evitar los cinturones de Van Allen. El cinturón, básicamente hay dos, un interno y otro externo. El cinturón de Van Allen interno consiste principalmente de protones y está en alturas entre 2.000 y 6.000 kilómetros. Se puede ver aquí, ¿vale? Este es el cinturón interno, esta es la Tierra, ¿vale? Sería así la Tierra. Y el cinturón externo, eso sería un toroide, ¿vale? Daría vuelta a toda la Tierra. Y el cinturón externo se compone principalmente de electrones y se sitúa entre 15.000 y 30.000 kilómetros de altura. Este sería el cinturón externo. Este de aquí. ¿Vale? Eclipses y conjunciones solares. Un eclipse solar aparece cuando la sombra de la Tierra, cuando el satélite pasa por la sombra de la Tierra, de tal manera que se inhibe la luz del Sol. La luz del Sol no llega a sus placas solares, ¿vale? También hay eclipses solares debido a la presencia de la Luna, a la sombra de la Luna, pero cuando la Luna se mete entre el Sol y el satélite, pero como la Luna es mucho más pequeña, los eclipses lunares son mucho más cortos y por lo tanto menos importantes. Para los satélites geoestacionarios hay dos periodos anuales de eclipses, que son en torno a los equinoccios de primavera y de otoño, debido a que el Sol, la Tierra y el satélite están sobre el mismo plano, ¿vale? Sol, Tierra y satélite, mismo plano, ¿vale? Estos eclipses ocurren 23 días antes y después del 21 de marzo
y 23 días antes y después del 23 de septiembre. Y pueden llegar a durar, como veis aquí, pues más prácticamente 70 minutos, con lo cual son bastante importantes en el día, en lo que son los equinoccios de primavera y de otoño, concretamente. Durante los eclipses solares, los paneles solares, que como sabéis alimentan a los satélites, no reciben energía. Entonces el satélite debe funcionar con la potencia que guarda en sus baterías. Para un satélite geoestacionario, la máxima duración de un eclipse es alrededor de 70 minutos y pasan estos eclipses 45 días seguidos. Así que las baterías deben ser colocadas adecuadamente, deben ser dimensionadas adecuadamente para conseguir superar estos eventos. Estas baterías pues, pueden ser de níquel cadmio, níquel hidrógeno, níquel metal híbridos, o últimamente de níquel también, de litio, perdón, y no se deben descargar normalmente más de un 70% para que se puedan recuperar después del eclipse, ¿vale? Y para que los eclipses pasen a horas de menos actividad del satélite, los satélites se colocan normalmente en longitudes al oeste de las regiones en las que deben ser usados. Por ejemplo, los satélites Ispasat se colocan a 30 grados oeste para que el eclipse ocurra en torno a 2-3 de la mañana. De todas maneras, antiguamente los eclipses hacían que un satélite se quedase prácticamente desactivado, con muy poca capacidad de comunicación. Últimamente, pues prácticamente hay igual canales que apagan, pero el satélite, debido a la mejora de las baterías, puede estar perfectamente operativo. Además, hoy en día los satélites se diseñan y construyen con un porcentaje extra de batería para que pueda ser necesitada con el satélite a tope de carga. Y además así aseguran que el satélite puede funcionar incluso cuando la potencia de la batería se degrade a lo largo del tiempo, porque ya sabéis que las baterías pues a lo largo del tiempo se van degradando. Durante los equinoccios, la órbita de los satélites geoestacionarios no solo pasa entre el Sol y la Tierra, también entre ambos cuerpos. O sea, no solo hay sombra, no solo les produce sombra, sino que también con una antena, si apuntamos al satélite, podemos tener el Sol detrás de él. ¿Y qué ocurre? Que el Sol es una fuente muy importante de ruido de microondas, con una temperatura de ruido de entre 1.200.000 y 4.000 grados Kelvin. 1.200.000, no, 120.000. Para un rango de frecuencias entre 1 y 100 GHz. Entonces, una antena en Tierra que apunte a un satélite geoestacionario en estos periodos de tiempo, también le dará al Sol, ¿vale? Como podemos ver en esta figura de aquí. Este es el diagrama de radiación de la antena, ¿vale? Este es el satélite y aquí pasa el Sol, ¿vale? Entonces aquí le estamos cogiendo con el diagrama de radiación de la antena no solo la señal del satélite, sino también la señal del Sol que viene por aquí, ¿vale? Entonces, si le damos al Sol, añadiremos incrementaremos muchísimo la temperatura de ruido de antena y empeoraremos un montón la relación señal-ruido. Lo que ocurre con estas cosas es que las comunicaciones se caen durante el tránsito solar y este efecto se conoce como desvanecimiento solar, ¿vale? Las conjunciones solares, o sea, las conjunciones solares pasan también alrededor de los equinoccios de primavera y de otoño. En el hemisferio norte aparecen antes de la primavera y después del otoño, y en el hemisferio sur aparecen después de la primavera y antes del otoño. Si alguno tiene televisión por satélite, probablemente pues, unos 10 días antes del 21 de marzo puede buscar información y ver a qué hora ocurre la conjunción solar, y si está en ese momento viendo la señal de televisión verá que durante unos minutos aquello se corta. Es debido a la conjunción solar, a que pasa el Sol
justamente detrás del satélite y estamos apuntándole con la antena parabólica al Sol y al satélite a la vez. Comparación entre tipos de órbitas. Las órbitas de la Tierra se pueden clasificar por excentricidad, altura y sincronismo. Por excentricidad tenemos órbita circular, órbita elíptica y órbita altamente elíptica. Por altura, la geoestacionaria, órbita de media altura, MEO, órbitas MEO, la geoestacionaria es GEO, y baja órbita, LEO. Y por sincronismo tenemos órbitas geosíncronas, en las cuales el periodo orbital se relaciona con el periodo de rotación de la Tierra, y estas repiten la traza subsatelital, ¿vale? Por ejemplo, Geo y Molnia son órbitas geosíncronas, y también hay órbitas heliosíncronas o síncronas con el Sol, en las cuales la órbita, el periodo de la órbita se relaciona con el periodo de traslación de la Tierra, ¿vale? Y en estas la hora solar se mantiene a lo largo del año. Estas órbitas son asíncronas con respecto a la rotación de la Tierra. En estas figuras podemos ver ejemplos de órbitas. Esta sería la órbita geoestacionaria. Un poco más abajo, órbitas de media altura, órbitas MEO. Tenemos los satélites, son estas órbitas de aquí, ¿vale? Los satélites de posicionamiento global, ¿vale? Los sistemas Galileo, GPS, GLONASS, COMPAS, ¿vale? Y mucho más abajo, muy cerquita de la Tierra, tenemos las órbitas LEO, donde tenemos constelaciones de satélites como Iridium, tenemos la Estación Orbital Internacional, la ISS, el telescopio Hubble. Si nos fijamos también en esta figura de aquí, en azul tenemos a los cinturones de Van Allen. Podemos fijar que los satélites evitan esas órbitas. Aquí tenemos las órbitas LEO, aquí MEO y aquí la geoestacionaria. Los satélites de baja órbita, los satélites LEO, son normalmente órbitas elípticas en alturas entre 300 y 2000 kilómetros y periodos de rotación de la Tierra de 1 a 2 horas. Las órbitas LEO tienen muy bajas pérdidas de propagación porque están cercanas, necesitando por lo tanto antenas más pequeñas, pero las órbitas LEO requieren muchísimos satélites para proporcionar cobertura global debido a su baja visibilidad. Necesitan de 40 a 100 satélites normalmente. Las órbitas LEO que no son polares, como esta de aquí, ¿vale? Esto es una constelación no polar, no proporcionan cobertura global porque no llegan a los polos, pero las órbitas LEO que son polares, como esta de aquí, sí que proporcionan cobertura global, pero tienen la desventaja de que se necesitan mucho más satélites y tienen solapamiento bastante alto en los polos. O sea, en los polos hay demasiados satélites, no necesitaríamos tantos. Los satélites LEO en órbitas cercanas al polo, en órbitas con una inclinación cercana a 90 grados, garantizan cobertura global debido a la combinación del movimiento del satélite y del movimiento de rotación de la Tierra. Los satélites LEO que tienen órbitas cercanas al polo, a los polos, se eligen para programas de observación de la Tierra, como por ejemplo el satélite europeo Envisat, que estuvo en operación durante más de una década, pero ya hace una década que dejó de estar operativo. Por ejemplo, este satélite, que es el de esta figura de aquí, el de esta imagen de aquí, tenía una órbita circular con una inclinación de 98,5 grados, era síncrono con el Sol y con lo cual tomaba imágenes de la Tierra en la misma hora solar y orbitaba a 790 kilómetros de altura con un periodo de 100,6 minutos y una repetición del periodo cada 35 días. O sea, cada 35 días pasaba exactamente por la misma posición. También hay satélites LEO para comunicaciones móviles globales. Hay concretamente dos sistemas, dos constelaciones de satélites en órbita LEO para este fin. Iridium,
que tiene 66 satélites en 6 órbitas circulares a 781 kilómetros de altura. Las 6 órbitas están espaciadas 30 grados, con 11 satélites en cada una, y la inclinación es 86,4 grados, con lo cual son órbitas polares, cuasi polares, ¿vale? Y la otra constelación, Globalstar, tiene 48 satélites a 1414 kilómetros de altura en órbitas de 52 grados, con lo cual no cubre las zonas polares, Globalstar. Vamos a ver las ventajas y desventajas de los satélites en órbitas bajas, en LEO. Las ventajas son cobertura global para órbitas polares, bajas pérdidas de transmisión, con lo cual menos potencia se necesita, terminales pequeños con antenas unidireccionales, mínimo retraso, uso eficiente del espectro, que no requieren redundancia de satélite, o sea, como tenemos una constelación de un montón de satélites, si falla uno no pasa nada, la constelación sigue funcionando, y que además permite como valor añadido la determinación de la posición. Y las desventajas son que se necesita una gran constelación de satélites para cubrir toda la Tierra permanentemente, el efecto Doppler, debido a que el satélite circula a gran velocidad encima de nosotros. Corto tiempo de visibilidad, arquitectura compleja, tecnología que se ha establecido recientemente, con lo cual aún no está muy madura, que tienen un montón de eclipses, que generan un montón de basura espacial, que tiene que haber un reemplazo de satélites de vez en cuando, porque hay satélites que se estropean, pues son muchísimos y hay que poder cambiarlos, y que el sistema se implementa de manera lenta. O sea, si tenemos que lanzar 60 o 80 satélites, necesitamos un tiempo para lanzarlos, porque no podemos lanzar los 70 o 80 satélites de un tirón. Podemos lanzar 6, 8 o 10, depende del tamaño. Los satélites en órbitas medias, MEO, lo que tienen son normalmente órbitas elípticas a alturas entre 4.000 y 35.000 kilómetros y periodos de rotación de la Tierra de varias horas. Las órbitas MEO presentan pérdidas de propagación moderadas y requieren de pequeño a mediano tamaño de las antenas. Las órbitas MEO requieren de 10 a 30 satélites para cobertura global, y MEO es un compromiso entre las órbitas LEO y las geoestacionarias. En las órbitas MEO normalmente se encuentran los satélites para posicionamiento global, por ejemplo el sistema GPS de Estados Unidos, que es el de esta figura de aquí, tiene 24 satélites en 6 órbitas elípticas a 60 grados de separación, con 4 satélites en cada una de ellas. Las órbitas son casi circulares, con una inclinación de 55 grados y están a 20.200 kilómetros de altura. El periodo orbital es la mitad del periodo de rotación de la Tierra, 11 horas 58 minutos. Hay otros sistemas similares como el GLONASS de Rusia o el Galileo de Europa que se está desplegando recientemente. Está prácticamente acabado ya. Las ventajas de los satélites en órbita MEO son cobertura global, pérdidas menores que en geoestacionario, con lo cual se necesita potencias de transmisión moderadas, se necesitan terminales medios a pequeños con antenas omnidireccionales, hay un retraso medio de unos 100 milisegundos, hay un uso eficiente del espectro y además no requieren redundancia de satélite, porque son constelaciones de satélites. Y las desventajas de los satélites en órbita MEO es que se requiere un tamaño moderado de la constelación de satélites, hay variabilidad en la señal, hay efecto Doppler, hay tiempo de visibilidad corto, la arquitectura es compleja, la arquitectura de red es compleja, la tecnología está recientemente establecida, con lo cual no está muy madura aún. Tienen un gran número de eclipses, muchos más que en GEO, y problemas con basura espacial. Vamos a ver ahora los satélites en órbita geoestacionaria, GEO. Se caracterizan porque el punto subsatélite permanece estático con respecto a la superficie de la Tierra. La órbita debe ser síncrona con la rotación de la Tierra, así que el periodo debe ser igual a un día sidereo.
23 horas, 56 minutos, 4,1 segundos. Y la órbita debe ser prorrogada. La órbita debe estar en el plano ecuatorial para prevenir el movimiento relativo norte-sur, o sea que la inclinación es 0 grados. Debe ser circular, con lo cual la excentricidad 0 grados. Y la distancia del satélite al centro de la Tierra debe ser de 42.164,2 kilómetros. Las desventajas de esta órbita es que no cubren las zonas polares y que además es bastante inestable, requiriendo una gran cantidad de combustible para mantener su posición. Los satélites en órbita geoestacionaria se usan principalmente como satélites de comunicaciones para radiodifusión de televisión y radio y como satélites meteorológicos. Por ejemplo, los satélites Meteosat actualmente son 4 satélites en las posiciones 0 grados, Meteosat 10, 3,5 grados, Meteosat 8, que se reserva por si el de 0 grados se rompe para llevarlo, 9,5 grados este, el Meteosat 9, y 54 grados este, el Meteosat 7. Otra flotilla de satélites, estos son de comunicaciones, es Hispasat, los satélites Hispasat, que incluye satélites en las posiciones orbitales 30 grados oeste, que es la más común, 36 grados oeste, 55,5 grados oeste, 61 grados oeste, 74 grados oeste y 84 grados oeste. En la posición transatlántica, que es la de 30 grados oeste, hay varios satélites actualmente activos. Está el Hispasat TW4, conocido como Hispasat 1D previamente, el 30W5, el Hispasat 1E previamente, y el 30W6, que se lanzó el 6 de marzo de 2018, conocido como Hispasat 1F antiguamente también. En la posición americana, a 61 grados oeste, están los satélites Amazonas 2, 3, 4 y 5, y de hecho el Amazonas 5 fue lanzado el 11 de septiembre de 2017, o sea, bastante recientemente también. Y en la posición transatlántica, a 36 grados oeste, está Hispasat 36W1, conocido antiguamente como Hispasat AG1, y que también fue lanzado recientemente el 28 de enero de 2017. También hay satélites, constelaciones de satélites geoestacionarios de Astra, de Hotbird, de Intelsat, etc. Las ventajas de los satélites en órbita geoestacionaria son que la tecnología es la más madura de todas en la satelital, debido a que fueron los primeros lanzados en el año 1964. Hay estabilidad de la señal, que no hay Doppler, debido a que el satélite está estacionario con respecto al observador, que no hay interferencia predecible, que hay cobertura sobre zonas altamente pobladas y bajo tiempo de puesta en funcionamiento, de puesta en órbita de un satélite, debido a que es la tecnología bastante desarrollada. Se necesitan además 3 satélites solo para cobertura global, actuando los polos. Y las desventajas son que las áreas polares no son cubiertas, que las pérdidas de transmisión son bastante altas, con lo cual tenemos que usar antenas de alta ganancia, que hay un retraso de la señal bastante significativo, en torno a 240 milisegundos, debido a la gran distancia, que el coste de lanzamiento es bastante elevado, que a altas latitudes necesitamos bajos muros de elevación para las antenas, lo cual puede hacer que montañas o objetos o edificios nos puedan evitar el poder tener conexión vía satélite. Los eclipses también son un problema en la órbita geoestacionaria. La basura espacial, aunque bastante menos que en órbitas LEO, que además normalmente requieren redundancia en el satélite, o sea, duplicación o triplicación o incluso más de sus sistemas o unidades dentro del satélite, porque no nos podemos permitir el lujo de que fallen, ¿vale? Porque el fallo no puede ser cubierto por otro satélite rápidamente, como en las órbitas LEO o MEO, donde hay muchos más satélites orbitando para el mismo fin. También hay baja fiabilidad para comunicaciones móviles debido a la gran longitud y el uso de un satélite de reserva es bastante caro, aunque ya hemos visto que, por ejemplo, Metasat tiene uno de reserva ahí orbitando cercano. Los satélites de grandes órbitas elípticas fueron inicialmente usados
con la órbita Geo conocida como Molnia, por la antigua Unión Soviética con su primer satélite de comunicaciones que enviaron en el año 1965. Molnia es una órbita altamente elíptica que cubre las latitudes extremas del norte, es geosíncrona y tiene un periodo de 12 horas, la mitad de la rotación de la Tierra. Tundra, como ya hemos visto, es otra órbita altamente elíptica, pero de menor excentricidad que Molnia. También es geosíncrona, pero este tiene un periodo de rotación de 24 horas. Y para los satélites en órbitas altamente elípticas, el apogeo del satélite es prácticamente estacionario como resultado de la segunda ley de Kepler. Con 3 satélites obtendremos cobertura permanente en una región. Las ventajas de las órbitas altamente elípticas son que cubren las zonas polares, que el ángulo de elevación para las estaciones terrenas, las antenas de estación terrena normalmente es mayor que en geoestacionarias. El tiempo de puesta en órbita es menor que en los satélites geoestacionarios. Además, no requieren satélite de reserva, pero tienen varias desventajas, las cuales la primera de ellas es que no proporcionan cobertura global. Las pérdidas de transmisión son grandes debido a que las comunicaciones se hacen con los satélites en el apogeo, con lo cual hay muchísima distancia. El retraso de la señal es bastante alto porque el apogeo está lejano. Tienen además efecto Doppler, debido a que el satélite se mueve respecto al observador en la Tierra. Además, la estación terrena debe de conmutar entre diferentes satélites y que las órbitas Geo atraviesan los cinturones de Van Allen, con lo cual estos satélites pues tienen una vida media menor porque sus componentes se estropean más debido a la radiación.